¿Qué es lo que es, mi gente? Deme la verdadera luz. Nada, aquí chilado, tú sabes, Chocó de este lado, curándonos. El López de este lado, está claro ya. El me voy a darle luz de que lo que es. Normal, tú sabes, tranquilito aquí, el buen de este lado, tú sabes, dando la verdadera luz a la gente. Un saludo para mi familia, un superstar, normal. La gente que está. Aquí tranquilo burlándome, una payola ahí. Para mi gente de Herrera, mi pana Quiridito, que está frío. Un saludo para allá, para la gente de Nueva York, para Yulitín, Mami Ana, Scarlin. Déjame ver, tú sabes, pile de gente que no se lo olvidan, pero normal, tan frío con uno. Ya. Da la luz, tú, Choco. Nada, tú sabes, aquí, tú sabes que vamos para payolear a la verdadera gente que están fríos, con superstar, la gente que están. Un saludito heavy a la manita mía que está fría, la Dorothy, que es de la mía personal. Mi hermano Michael, que está frío, durísimo. Kobe Bryant en la cámara. Kobe Bryant en la cámara, no bulto. Las menores que están, la loca, la menor, mami chiquita, que está fría ella. La diabla, la molleta, un saludito para Guachupita, que es de los míos él, es bacano. Ya, porque uno lo que hace es pile lo que era, uno es bacano, uno dice que está en bacanería. Ya, en el patio aquí, normal, un plato robado, oyendo música, el perro allá abajo, cagándose y sí, porque uno ladrando un tro. Un saludo también para mi amiguito ahí, el mini boy allá de la fe. Normal, ya, la gente de superstar, que son los que están, y dando una payolita, porque uno también tenga amor, uno tenga amor. Dale un saludito a mi señorita, a Trini Baby, que está fría, que ella sabe que la quiero un paquetón. Un besote para ella, que ella es de la mía. Ella sabe que lo que es sentimiento, no bulto. Ya, y un saludo para mi mujer Boca Chula, porque uno de ahí también. Ya, uno tiene lo suyo, hasta me Juan tiene lo de él. Sí, pero yo no voy a dar mucha luz a la muñeca, ella sabe. Ya, ¿Qué te la ama? Callado, calladito aquí en burla. O sea, que lo que es un saludito para mi panita de Chan, que él cree que es un gel. Sí, el baile. Ya, el baile de pero todo. él cree que es un muchacho. Él cree que es un muchacho. Oye, ya, quita eso, al favor. Ya, oye, nos quitamos, tú sabes, un superstar, el López, Chocó de este lado, el Kobe en la cámara, y el M1 en cura. Normal. Ya.